Hay una manera muy sutil de abandonar el evangelio sin dejar de usar palabras cristianas. Una persona puede seguir asistiendo a la iglesia, seguir leyendo la Biblia, seguir sirviendo, seguir defendiendo doctrina correcta y aún así empezar a vivir como si Cristo hubiera sido necesario para perdonarla al principio, pero no suficiente para sostenerla cada día. Puede decir con su boca que fue salva por gracia, pero vivir con el corazón agotado, tratando de demostrarle a Dios, a los demás y a sí misma que merece estar donde está. Ese peligro no siempre se presenta como una herejía grosera. A veces aparece como disciplina espiritual sin descanso en Cristo, como obediencia sin gozo, como servicio que busca aprobación, como culpa que nunca termina de creer el perdón, como ansiedad ministerial, como la sensación de que Dios nos tolera cuando fallamos y nos sonríe solo cuando rendimos bien. Y cuando eso ocurre, el alma cristiana empieza a correr, pero ya no corre como hijo, corre como esclavo. Hay creyentes que viven así, oran, pero sienten que no oraron suficiente para que Dios los mire con favor. Leen la Biblia, pero no para contemplar a Cristo, sino para calmar una conciencia que los acusa. Sirven en la iglesia, pero por dentro están midiendo si otros notan su esfuerzo. Luchan contra el pecado, pero cada caída los hunde en desesperación, no porque odien más el pecado, sino porque sienten que su desempeño espiritual volvió a fracasar. Han comenzado por el Espíritu, pero están intentando continuar por la carne. Ese es el drama que Pablo confronta en Gálatas. No escribe a personas que nunca escucharon el evangelio. Escribe a creyentes que habían recibido a Cristo por la fe, que habían visto con claridad la suficiencia de la cruz, que habían comenzado su vida cristiana descansando en una obra terminada. Pero algo pasó. Falsos maestros entraron con un mensaje seductor, un mensaje que no negaba abiertamente a Cristo, sino que lo hacía insuficiente. Cristo es importante, decían en esencia, pero hace falta algo más. La fe es necesaria, pero no basta. La gracia es buena, pero debe ser completada. Y no hay veneno más peligroso que aquel que conserva vocabulario cristiano mientras destruye el corazón del evangelio. Pablo no responde con suavidad diplomática. Su tono es fuerte porque lo que está en juego es demasiado serio. Cuando el evangelio es alterado, no estamos ante una diferencia menor de énfasis. Estamos ante una amenaza directa a la gloria de Cristo y a la libertad del creyente. Si la obra de Cristo necesita ser completada por nuestras obras para que Dios nos acepte, entonces la cruz no fue suficiente. Y si la cruz no fue suficiente, no hay buenas noticias para nadie. Esto debe detenernos. Porque quizá ninguno de nosotros piensa que necesita circuncidarse o guardar ceremonias antiguas para ser salvo. Tal vez nadie aquí diría que la ley mosaica debe añadirse a la fe para completar la justificación, pero el legalismo tiene muchas ropas. Puede vestirse de moralidad respetable, puede vestirse de activismo religioso, puede vestirse de disciplina devocional, puede vestirse de conciencia sensible, puede incluso vestirse de sana doctrina. Y su voz siempre dice lo mismo: Cristo no basta para que descanses. Debes añadir algo tuyo para estar seguro. Esa voz entra en una casa cuando una madre cristiana siente que su valor delante de Dios sube o baja según el comportamiento público de sus hijos. Entra en un ministerio cuando un hombre predica, enseña o sirve, pero por dentro necesita que otros lo consideren útil para sentirse aceptado. Entra en la vida de un joven cuando después de caer en pecado no corre a Cristo con arrepentimiento y fe, sino que se impone días de distancia emocional, como si castigarse a sí mismo pudiera limpiar lo que solo la sangre de Cristo limpia. Entra en el matrimonio cuando alguien cree que Dios le ama más cuando su hogar se ve ordenado y menos cuando su debilidad queda expuesta. El legalismo no siempre dice no necesito a Cristo, muchas veces dice necesito a Cristo, pero también necesito probar que no soy tan indigno.
Pero el Evangelio aplasta esa mentira. Cristo no vino a ayudar a personas casi suficientes, vino a salvar a pecadores incapaces de salvarse. La cruz no fue un complemento para nuestro esfuerzo. Fue la declaración pública de que nuestro esfuerzo jamás podría pagar nuestra deuda. Si pudiéramos justificarnos ante Dios por obediencia, disciplina, lágrimas, ritos, servicio, conocimiento o sacrificio personal, entonces Cristo murió en vano. Pero el Hijo de Dios fue crucificado porque no había otra manera de reconciliar a pecadores culpables con un Dios santo. Por eso Pablo recuerda a los Gálatas que Cristo fue presentado ante sus ojos como crucificado. Ellos no recibieron un mensaje de autoayuda religiosa, no recibieron un programa para mejorar su desempeño espiritual. Recibieron el anuncio de un Salvador crucificado, cargando la maldición que ellos merecían, cumpliendo la justicia que ellos no podían cumplir, abriendo por gracia el acceso a Dios. Y ese Cristo no debe ser dejado atrás como si fuera solo la puerta de entrada a la vida cristiana. El Evangelio no es el punto inicial que superamos para avanzar a cosas más profundas. El Evangelio es la profundidad en la que debemos hundirnos cada día. Si usted se aleja del Evangelio, no se vuelve más maduro, se vuelve más vulnerable. Satanás sabe esto. Él no necesita convencer a todos los creyentes de negar a Cristo abiertamente. A veces le basta con empujarlos a vivir la vida cristiana sin aplicar el Evangelio. Que sirvan sin descanso en la gracia. Que obedezcan sin recordar que ya son aceptados, que luchen contra el pecado como huérfanos espirituales, que midan el amor de Dios por la calidad de su semana, que confundan responsabilidad cristiana con autosuficiencia religiosa. Y cuando eso sucede, el creyente termina oscilando entre orgullo y desesperación. Si cree que le fue bien, se siente superior. Si cree que falló, se siente condenado. Un día piensa que Dios debe estar complacido porque cumplió. Otro día piensa que Dios está lejos porque cayó. Así vive el corazón que no está descansando en Cristo, sino evaluándose constantemente a sí mismo. La verdadera vida cristiana no elimina la obediencia. La coloca en el lugar correcto. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque en Cristo ya fuimos aceptados. No luchamos contra el pecado para comprar el favor de Dios. Luchamos porque el favor de Dios ya nos alcanzó en la cruz. No servimos para construir una identidad, servimos porque nuestra identidad está escondida en Cristo. No leemos la palabra para ganar un día de amor divino. La leemos porque el Dios que nos amó primero sigue hablando a sus hijos. Pero esta verdad necesita bajar de la teoría al alma. Porque muchos pueden afirmar justificación por la fe sola y aún así vivir emocionalmente como si su paz dependiera de su rendimiento. La pregunta no es solo si sabemos definir el Evangelio. La pregunta es si estamos viviendo de él. Y Pablo nos llevará precisamente allí. Si recibimos el Espíritu por el oír con fe, ¿cómo pretendemos ahora avanzar por la fuerza de la carne? Esa pregunta no es solo para los Gálatas. Es para cada creyente cansado que necesita volver a mirar a Cristo crucificado antes de intentar dar un paso más. Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa pregunta parece sencilla, pero corta profundamente la raíz del orgullo religioso. Porque si los Gálatas recibieron el Espíritu no por lo que hicieron, sino por haber oído y creído el Evangelio, entonces no podían tratar la vida cristiana como si hubiera comenzado por gracia y ahora debiera mantenerse por mérito. El mismo Dios que los salvó por medio de la fe era el Dios que debía sostenerlos por medio de la fe. Aquí está una de las confusiones más peligrosas en la vida cristiana. Pensar que necesitamos a Cristo para ser perdonados, pero necesitamos nuestra propia fuerza para ser santos. Pensar que el Espíritu nos dio vida cuando estábamos muertos, pero ahora el avance depende básicamente de nuestra disciplina, nuestra determinación, nuestro carácter, nuestra fuerza de voluntad. Y por supuesto el creyente debe esforzarse, debe orar, debe obedecer, debe huir del pecado, debe servir, debe ordenar su vida. Pero si hace todo eso descansando en sí mismo, aunque sus actividades parezcan espirituales, el centro de su confianza sigue siendo carnal.
La carne no siempre se ve como inmoralidad escandalosa, a veces se ve como religión autosuficiente. Esto es difícil de aceptar porque tendemos a asociar carne solamente con pecados visibles, sensualidad, ira, mentira, envidia, codicia. Y sí, esas son obras de la carne. Pero la carne también puede tomar la forma de una moralidad que quiere vivir independiente de la gracia. Puede verse como un creyente que intenta vencer su pecado sin depender realmente del Espíritu. Puede verse como una persona que multiplica reglas externas para sentirse segura. Puede verse como alguien que obedece, pero por dentro se enorgullece si le va bien y se desespera si falla. El legalista y el libertino parecen opuestos, pero tienen una raíz común. Ambos quieren vivir sin depender humildemente de Cristo. Uno dice, haré lo que deseo. El otro dice, me justificaré por lo que hago. Uno se revela por inmoralidad, el otro por autosuficiencia. Pero ambos desplazan el evangelio del centro. Piense en un creyente que se propone cambiar, dice, esta vez sí, esta vez voy a vencer la ira, esta vez voy a dejar ese pecado, esta vez voy a leer más, orar más, ser más constante. Y al principio se siente fuerte, tiene un plan, horarios, resoluciones, una especie de emoción espiritual, pero pasan los días, llega una provocación, aparece una tentación, el cansancio golpea y vuelve a caer. Entonces no solo se entristece por el pecado, se sorprende de su debilidad como si alguna vez hubiera tenido poder en sí mismo. Esa sorpresa revela que todavía no había entendido algo básico. Separados de Cristo nada podemos hacer. No significa que no debemos hacer nada, significa que todo lo que hacemos debe nacer de dependencia. El pámpano no produce fruto por mirarse a sí mismo, ni por apretar sus ramas, ni por gritar voy a ser fructífero. Produce fruto porque permanece unido a la vid. La vida fluye desde otro, la fuerza viene desde otro, el fruto pertenece a otro. Así también el creyente vive, obedece, lucha, sirve y persevera porque Cristo vive en él por su Espíritu. Eso es lo que Pablo expresa cuando dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No está diciendo que el cristiano desaparece como persona responsable. Pablo sigue diciendo, lo que ahora vivo, él vive, él actúa, él trabaja, él predica, él obedece. Pero la fuente de esa vida ya no es el viejo yo orgulloso que quería gloriarse en su independencia. La nueva vida se vive por fe en el Hijo de Dios. Aquí hay una verdad que debe liberar a muchos creyentes cansados. Dios no le está pidiendo que viva la vida cristiana para obtener su aceptación. Le está llamando a vivirla desde la aceptación que ya recibió en Cristo. Esa diferencia cambia el corazón de la obediencia. El esclavo obedece con temor a ser echado fuera. El hijo obedece porque ya pertenece a la casa. El legalista obedece para construir una posición. El creyente obedece porque Cristo ya es su justicia. El religioso se mira constantemente para saber si hizo suficiente. El cristiano mira a Cristo y desde allí se levanta para obedecer. Pero cuando olvidamos esto, todo se deforma. La oración se vuelve una cuota. La lectura bíblica se vuelve una manera de sentirnos superiores o menos culpables. El servicio se vuelve moneda de reconocimiento. La lucha contra el pecado se vuelve un proyecto de autopurificación. Incluso el sufrimiento se interpreta como señal de que Dios está pagando algo pendiente, como si Cristo no hubiera cargado realmente la condenación de su pueblo. El Evangelio no solo nos perdona, reeduca nuestra manera de obedecer. Por eso Pablo insiste en el Espíritu. Recibimos el Espíritu por el oír con fe. Y Dios sigue suministrando su Espíritu, fortaleciendo, capacitando, obrando en medio de su pueblo, no por obras de la ley, sino por el oír con fe.
En otras palabras, el cristiano avanza cuando sigue escuchando, creyendo y aplicando el evangelio. No como si escuchara noticias viejas, sino como quien bebe de la fuente de su vida. Tal vez usted pregunta, entonces, ¿qué hago cuando no tengo fuerzas? Reconozca que no las tiene. Eso no es fracaso, es el punto de partida correcto. El fracaso es descubrir que no tiene fuerzas y aún así intentar fingir autosuficiencia. Diga delante de Dios, Señor, no puedo amar como debo, no puedo perdonar como debo, no puedo vencer este pecado en mi carne, no puedo servir con pureza si tú no obras en mí. Pero Cristo me amó y se entregó por mí. Tu espíritu mora en mí. Tus promesas son mías en Él. Ayúdame a obedecer desde la fe. Esa oración no elimina la acción, la hace cristiana. Porque después de reconocer, uno se levanta y actúa, pide perdón, corta la tentación, abre la palabra, sirve al hermano, habla verdad, resiste el deseo. Pero lo hace como alguien que depende, no como alguien que presume. Lo hace esperando fruto del Espíritu, no gloria para la carne. Y aquí empieza a aclararse el camino. La vida cristiana no es pasividad espiritual ni esfuerzo carnal. Es obediencia activa sostenida por fe en Cristo y por el poder del Espíritu. Pero para entender cómo se vive eso día tras día, debemos mirar más de cerca por qué la fe verdadera nunca permanece sola, sino que obra por amor. La fe verdadera nunca permanece estéril. Eso es esencial, porque cada vez que la iglesia recupera con fuerza la gracia del evangelio, alguien teme que esa gracia produzca descuido moral. Alguien piensa, si somos aceptados únicamente por Cristo, entonces quizá la obediencia ya no importa tanto. Si Dios me justificó por la fe sola, entonces tal vez mis obras son secundarias. Si el favor de Dios no depende de mi desempeño, entonces quizá puedo relajarme espiritualmente. Pero esa manera de razonar no entiende ni la gracia ni la fe. La gracia que justifica también transforma. La fe que recibe a Cristo también se une a Cristo. Y cuando un pecador es unido a Cristo por el Espíritu, no queda igual. No obedece para comprar vida, pero empieza a obedecer porque recibió vida. No ama para ser adoptado, pero empieza a amar porque ya fue hecho hijo. No sirve para ganarse un lugar en la familia, pero empieza a servir porque el amor del Padre ha sido derramado en su corazón. Pablo lo dice con una precisión extraordinaria. En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. La fe salva sola, pero la fe que salva nunca queda sola. Obra, produce fruto, se expresa en amor. No es una fe muerta, no es una idea religiosa, no es una firma doctrinal, no es un asentimiento frío. Es una confianza viva en Cristo que por el poder del Espíritu empieza a mover la vida hacia Dios y hacia el prójimo. Aquí debemos evitar dos precipicios. De un lado está el legalismo que dice obedece para que Dios te acepte. Del otro lado está el libertinaje que dice como Dios te acepta, la obediencia no importa. Ambos caminos niegan el evangelio. El legalismo niega la suficiencia de Cristo. El libertinaje niega el propósito transformador de Cristo. Uno convierte la obediencia en precio, el otro convierte la gracia en excusa. Pero el evangelio bíblico dice algo más hermoso y más santo. Dios te acepta únicamente por Cristo y precisamente por eso ahora puedes obedecer desde la libertad de un hijo. Piense en la diferencia. Un empleado inseguro trabaja mirando constantemente el rostro de su jefe, tratando de interpretar si será despedido. Cada error lo aterra, cada logro lo infla. Vive tenso, comparándose, justificándose, intentando demostrar que merece su puesto. Pero un hijo amado no limpia la casa para ser adoptado, la limpia porque pertenece al hogar.
Su obediencia no compra la relación, nace de ella. Así debe ser la obediencia cristiana. Cuando olvidamos esto, la vida espiritual se vuelve pesada. Una persona lee la Biblia y si logra cumplir su plan se siente aceptable. Si falla, se siente lejos de Dios. Otra persona sirve en la iglesia, pero por dentro se irrita cuando nadie agradece porque su servicio no está naciendo solo del amor, sino de una necesidad escondida de reconocimiento. Un creyente lucha contra un pecado, pero cuando tiene una semana de aparente victoria, empieza a mirar a otros con superioridad y cuando cae, piensa que Dios ya no quiere escucharlo. Esa oscilación entre orgullo y condenación revela que el corazón todavía está usando la obediencia como fundamento. La obediencia cristiana no puede cargar el peso de nuestra justificación, solo Cristo puede cargarlo. Pero una vez que Cristo carga ese peso, la obediencia deja de ser una escalera para subir al favor de Dios y se convierte en fruto de comunión con Él. Por eso la libertad cristiana no es permiso para la carne. Pablo dice que fuimos llamados a libertad, pero no para usar esa libertad como pretexto para el pecado, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Esta es una corrección necesaria para una generación que confunde libertad con autonomía. La libertad bíblica no es hacer todo lo que deseo, es ser liberado del dominio del pecado, del temor servil, del orgullo religioso y de la condenación, para amar a Dios y al prójimo con un corazón nuevo. ¿Quiere saber si está entendiendo la gracia? Mire lo que produce en usted hacia los demás. Lo vuelve más humilde o más liviano con el pecado, más agradecido o más indiferente, más dispuesto a servir o más centrado en sí mismo, más paciente con los débiles o más rápido para despreciarlos. La gracia verdadera no crea personas descuidadas. Crea personas quebrantadas por la misericordia, libres de la necesidad de probarse y por eso capacitadas para amar. Esa es una de las razones por las que el Evangelio debe ser aplicado día tras día, porque nuestro corazón vuelve con facilidad a formas torcidas de obediencia. Un día obedecemos por miedo, otro día obedecemos por orgullo, otro día obedecemos para ser vistos, otro día dejamos de obedecer porque pensamos que ya no vale la pena. Necesitamos volver constantemente a Cristo. Él me amó y se entregó por mí. Ya no soy esclavo intentando ganar un lugar. Soy hijo llamado a caminar por el Espíritu. Pero caminar por el Espíritu no es una expresión vaga. No significa esperar pasivamente a que Dios nos mueva sin responsabilidad. Tampoco significa actuar en nuestra fuerza y luego pedir a Dios que bendiga nuestro esfuerzo independiente. Caminar por el Espíritu significa vivir en dependencia activa, confiar en las promesas de Dios, descansar en la obra de Cristo, reconocer nuestra debilidad y desde esa dependencia obedecer realmente. El creyente debe actuar, debe cortar la mentira, debe pedir perdón, debe servir al hermano, debe resistir la tentación, debe abrir la Biblia, debe orar, debe hablar con verdad, debe amar al difícil, debe perdonar al que lo hirió, debe huir de aquello que alimenta la carne, pero debe hacerlo sabiendo que separado de Cristo no puede producir nada que agrade a Dios. Su acción debe nacer de dependencia, no de autosuficiencia. Aquí la vida cristiana se vuelve profundamente práctica. Suponga que usted sabe que debe amar a una persona difícil, tal vez un familiar que lo irrita, un hermano de la iglesia que lo decepcionó, un cónyuge que no responde como usted quisiera, un compañero de trabajo que siempre exige. La carne tiene dos maneras de reaccionar: o se rinde al egoísmo y dice no puedo amar a alguien así, o intenta amar por obligación externa acumulando resentimiento. El Evangelio abre otro camino. Señor, tú me amaste cuando yo era indigno. Cristo se entregó por mí. Tu Espíritu mora en mí. No tengo en mí mismo este amor, pero tú puedes obrar en mí. Ayúdame a servir, no para ser visto, sino porque he sido amado. Entonces usted actúa. Tal vez hace una llamada, tal vez pide perdón,
Tal vez guarda silencio cuando quería responder con dureza. Tal vez ayuda sin esperar aplauso. Tal vez da un paso pequeño que nadie ve y después agradece. Porque sabe que cualquier fruto de amor no nació de su grandeza moral, sino de la gracia de Dios obrando en usted. Esa es la diferencia entre moralismo y vida en el Espíritu. El moralismo dice, mira lo que logré. La vida en el Espíritu dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. El moralismo presume o se desespera. La vida en el Espíritu trabaja, se esfuerza, lucha, pero devuelve la gloria al Dios que da el querer y el hacer por su buena voluntad. Y esto nos prepara para la pregunta más necesaria: ¿cómo se vive en la práctica esa dependencia? ¿Cómo hace un creyente mañana por la mañana cuando enfrente su pecado, su familia, su cansancio, su trabajo, su tentación, para obedecer activamente sin volver a confiar en la carne? La dependencia del Espíritu no se aprende en teoría mientras todo está tranquilo. Se aprende cuando la obediencia concreta aparece delante de nosotros y descubrimos que no tenemos en nosotros mismos el amor, la paciencia, la pureza, el dominio propio o la valentía que Dios demanda. Allí, en ese punto exacto, el creyente debe decidir si volverá a la carne confiando en su fuerza o si caminará por fe apoyándose en Cristo y en la promesa de Dios. Piensa en una mañana ordinaria. No hay música de fondo, no hay ambiente de conferencia, no hay emoción especial. Solo una casa con prisa, niños que no cooperan, cansancio acumulado, una conversación pendiente, un mensaje difícil, una tentación que vuelve, una carga económica que pesa. En ese escenario real se prueba si el Evangelio es solo una doctrina que defendemos o una verdad de la cual vivimos. Porque la vida cristiana no se vive principalmente en los momentos solemnes, sino en la cocina, en el tráfico, en el escritorio, en la habitación cerrada, en el silencio, después de una ofensa. ¿Cómo se vive entonces en dependencia del Espíritu? Primero, reconociendo nuestra incapacidad. Esto parece humillante, pero es liberador. El cristiano no empieza el día diciendo, hoy demostraré lo fuerte que soy. Empieza diciendo, Señor, separado de Cristo no puedo hacer nada que verdaderamente te agrade. Esa confesión no es excusa para la pasividad, es el inicio de la obediencia cristiana. El orgullo dice, yo puedo manejar esto. La fe dice, debo obedecer, pero necesito la gracia de Dios para hacerlo. Muchos caen porque entran a la batalla confiados en una versión imaginaria de sí mismos. Creen que conocen suficiente Biblia, que tienen suficiente experiencia, que ya han vencido antes, que no son tan vulnerables, entonces bajan la guardia. Se acercan a tentaciones que deberían evitar, responden conversaciones difíciles sin orar, entran en conflictos familiares con el alma inflamada. Sirven en la iglesia desde el cansancio y luego se sorprenden de su irritación. Olvidan que la carne no se vuelve confiable porque uno lleve años siendo creyente. El creyente maduro no es el que dejó de necesitar gracia, es el que sabe mejor cuánto la necesita. Después de reconocer, debemos orar, no una oración decorativa, no una frase rápida para cumplir una costumbre, sino un clamor real. Señor, dame lo que me mandas. Dame amor donde hay dureza. Dame dominio propio donde hay deseo. Dame mansedumbre donde hay ira. Dame fe donde hay miedo. Dame humildad donde hay orgullo. Dame fuerza para hacer lo que mi carne no quiere hacer. La oración es el lenguaje de quien sabe que la vida cristiana no puede vivirse con recursos meramente humanos. Aquí muchos fallan porque solo oran después de caer. Oran cuando el daño ya ocurrió, cuando la palabra hiriente ya salió, cuando el pecado ya fue consumado, cuando la ansiedad ya dominó, cuando la amargura ya habló. Pero la dependencia debe ejercitarse antes de la batalla y durante la batalla, no solo después de la derrota. Antes de entrar a esa reunión, ore. Antes de responder ese mensaje, ore. Antes de corregir a sus hijos, ore.
Antes de abrir una pantalla que puede convertirse en tropiezo, ore. Antes de servir, ore. Antes de hablar con su cónyuge de un asunto delicado, ore. No ore como quien informa a Dios de una situación. Ore como quien se aferra al Dios sin cuya gracia no puede obedecer. Luego debemos confiar, y aquí es donde muchos se miran demasiado a sí mismos. Dicen, mi fe es débil, no sé si confío suficiente, no sé si tengo la fuerza espiritual necesaria. Pero la fe no se fortalece mirándose a sí misma como objeto principal, se fortalece mirando a Cristo. El viajero que debe cruzar un puente no aumenta su confianza analizando obsesivamente su propio grado de confianza. Mira el puente. Examina si el puente sostiene. Y el creyente debe mirar a Cristo, su obra, su sangre, su intercesión, sus promesas, su fidelidad, su poder, su amor. No mire primero cuánta fe tiene. Mire cuán suficiente es el Salvador en quien descansa su fe. Esto cambia la manera de luchar. Cuando la culpa acusa, mire a Cristo crucificado y resucitado. Cuando la tentación seduce, mire a Cristo como mayor tesoro. Cuando el temor al hombre esclaviza, mire a Cristo como su aceptación definitiva. Cuando la envidia aparece, mire a Cristo y recuerde que en Él tiene mucho más de lo que merece. Cuando la debilidad lo abruma, mire a Cristo viviendo en usted por su espíritu. La fe no descansa en la calidad de la fe, descansa en la calidad del Salvador. Pero después de reconocer, orar y confiar, debemos actuar. Aquí hay otro error frecuente. Algunos piensan que depender del Espíritu significa esperar pasivamente hasta sentir una fuerza especial. Pero el Nuevo Testamento nunca presenta la dependencia como inactividad. Pablo trabaja, se esfuerza, lucha, corre, predica, sufre, sirve, pero lo hace según el poder de Dios que obra en él. La gracia no lo paraliza, la gracia lo mueve. La obra de Dios en nosotros no elimina nuestra responsabilidad, la hace posible. Así que actúe. Si debe pedir perdón, pídalo. Si debe cortar una relación peligrosa, córtela. Si debe apagar el teléfono, apáguelo. Si debe levantarse y abrir la palabra, hágalo. Si debe hablar la verdad con amor, hable. Si debe servir a alguien que no puede devolverle nada, sirva. Si debe dejar de quejarse y empezar a agradecer, empiece. Pero actúe como alguien sostenido por otro, no como alguien intentando construir su propia justicia. Esta diferencia se ve en el corazón. El que actúa en la carne, aun cuando hace cosas correctas, termina mirando su propia actuación. Mira cómo obedecí, mira cómo serví, mira cómo me sacrifiqué, mira cómo resistí. O si falla se hunde, no sirvo, nunca cambiaré. Dios debe estar cansado de mí. Pero el que actúa por fe puede luchar intensamente y aún así decir, Señor, todo fruto bueno viene de ti. Y cuando caigo, corro a ti porque Cristo sigue siendo mi justicia. Finalmente agradezca. Esto parece pequeño, pero es espiritualmente poderoso. Después de cualquier paso de obediencia, por pequeño que sea, agradezca a Dios. Si pudo callar cuando quería responder con dureza, agradezca. Si pudo confesar un pecado, agradezca. Si pudo servir con un poco más de amor, agradezca. Si pudo resistir una tentación, agradezca. Si pudo orar en medio de la ansiedad, agradezca. La gratitud protege el corazón del orgullo, porque recuerda que la obediencia misma fue sostenida por la gracia. Agradecer después de obedecer es una manera de decir, no fui yo en mi fuerza, fue la gracia de Dios obrando en mí. Este patrón debe volverse una forma de vida. Reconocer, orar, confiar, actuar, agradecer. No como una fórmula mágica, no como 5 pasos mecánicos para una vida sin luchas, sino como un hábito de dependencia.
Una manera de traer cada deber, cada tentación, cada relación, cada servicio, cada sufrimiento bajo la realidad del Evangelio, porque el cristiano no tiene solo mandamientos, tiene promesas, no tiene solo responsabilidad, tiene espíritu, no tiene solo batalla, tiene a Cristo. Y ahora necesitamos ver cómo esto se aplica a una de las órdenes más imposibles de obedecer en nuestra propia fuerza: amar al prójimo como quisiéramos ser amados, servir a otros sin vivir esclavos del egoísmo y hacerlo descansando en que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Amar al prójimo como queremos ser amados es imposible cuando el corazón está convencido de que debe protegerse a sí mismo a toda costa. Esa es una de las razones por las que este mandamiento nos expone tanto. Todos admiramos la idea del amor sacrificial mientras no amenaza nuestros intereses. Pero cuando amar significa ceder tiempo, comodidad, atención, dinero, paciencia, perdón o reconocimiento, de repente descubrimos que el egoísmo no era una teoría en nosotros, era una fuerza viva, organizada y muy creativa para defenderse. Jesús nos manda a hacer con otros lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, pero no lo dice en un vacío. Antes de ese llamado nos habla de pedir, buscar y llamar. Nos habla de un Padre celestial que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Y ahí está la conexión que muchas veces pasamos por alto. Solo podemos entregarnos en amor cuando confiamos en que no estamos abandonados a nuestra propia defensa. Si creo que nadie cuidará de mí, usaré a los demás o me protegeré de ellos. Si creo que mi Padre cuida de mí, quedo libre para servir. El egoísmo muchas veces no se siente como maldad, se siente como supervivencia. Una persona dice: si yo no pienso en mí, nadie pensará en mí. Un esposo piensa: si cedo otra vez, ella se aprovechará. Una esposa piensa: si lo trato con ternura, él creerá que todo está bien. Un hermano en la iglesia piensa: si sirvo y nadie lo nota, ¿para qué hacerlo? Un amigo piensa: yo siempre doy, ahora me toca recibir. Y debajo de todas esas frases hay una creencia funcional: Dios no será suficiente para mí si yo no me aseguro mi lugar. Por eso la regla de oro no se obedece simplemente apretando los dientes. Se obedece por fe en un Padre que no es indiferente a sus hijos. Cristo no nos llama a amar como personas vacías que deben quedar destruidas. Nos llama a amar como hijos que han recibido gracia, promesas, provisión, perdón, Espíritu Santo y una herencia que no puede ser robada. El Evangelio nos libera del terror de vivir centrados en nosotros mismos. Piensa en una escena sencilla. Usted llega cansado a casa, ha tenido un día largo, su mente dice: merezco descanso, merezco silencio, merezco que me atiendan. Pero al entrar encuentra una necesidad. Un hijo que quiere hablar, una esposa agotada, un esposo preocupado, una tarea pendiente, alguien que requiere paciencia. La carne interpreta esa necesidad como amenaza. El Evangelio la interpreta como oportunidad de amor, no porque usted tenga reservas infinitas, sino porque tiene un Padre que lo sostiene y un Salvador que lo amó primero. Aquí es donde debemos aplicar la promesa. Si el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que necesitamos para obedecerle? No todo lo que nuestra carne desea, no una vida sin molestias, no una agenda donde nadie interrumpa nuestros planes, pero sí gracia suficiente, sabiduría suficiente, fuerza suficiente, consuelo suficiente, presencia suficiente para caminar en obediencia. El amor al prójimo se marchita cuando olvidamos que somos cuidados por Dios. Esto también toca la envidia. ¿Por qué nos cuesta alegrarnos con el bien de otros? Porque en el fondo pensamos que si otro recibe, a nosotros se nos está quitando algo. Alguien es reconocido y el corazón se incomoda. Otro prospera y empezamos a comparar. Un hermano recibe una oportunidad y nuestra sonrisa se vuelve forzada. Decimos que creemos en la soberanía de Dios, pero actuamos como si su bondad fuera limitada.
como si cada bendición dada a otro redujera la porción disponible para nosotros. El Evangelio desarma esa mentira. ¿Qué merecíamos realmente? No merecíamos aplauso, comodidad, promoción, reconocimiento ni éxito. Merecíamos juicio. Y sin embargo, en Cristo recibimos perdón, adopción, espíritu, acceso al Padre, vida eterna, promesas preciosas. El creyente envidioso ha olvidado la magnitud de lo que ya tiene. No necesita que la vida de otro sea más pequeña para que la suya tenga valor. Cristo es su herencia. Cuando eso gobierna el corazón, podemos servir sin llevar una contabilidad amarga. Podemos amar sin exigir pago inmediato. Podemos alegrarnos por otros sin sentir que desaparecemos. Podemos hacer el bien aunque nadie lo publique. Podemos cuidar a un hermano difícil sin convertirnos en mártires orgullosos. Podemos dar un paso hacia la reconciliación sin sentir que nuestra dignidad se evapora, porque nuestra dignidad no está en ganar cada interacción, está en pertenecer a Cristo. Esto no significa que el amor cristiano no tenga límites sabios. No significa permitir abuso, manipulación o pecado destructivo. La Biblia no nos llama a una ingenuidad sentimental. Pero incluso los límites deben establecerse desde la fe, no desde la venganza, desde la verdad, no desde el resentimiento, desde el deseo de honrar a Dios, no desde la necesidad de castigar al otro. Aun cuando debemos decir no, podemos hacerlo como personas que descansan en el Padre, no como almas gobernadas por miedo. Aquí hay una práctica concreta. Antes de servir o amar a alguien que le cuesta, predíquese dos verdades. Primero, Dios ya me dio en Cristo más de lo que yo merezco. Segundo, Dios cuidará de mí mientras yo obedezco. Luego pregunte, ¿qué bien quisiera yo recibir si estuviera en el lugar de esta persona? Esa pregunta, bajo la luz del Evangelio, puede romper mucho egoísmo. Puede llevarlo a escuchar antes de defenderse, a dar antes de guardar, a perdonar antes de endurecerse, a llamar a alguien que usted ha evitado, a ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Y después de hacerlo, agradezca. Porque si pudo amar un poco mejor, no fue porque usted sea naturalmente noble, fue porque la gracia estuvo obrando. Si pudo vencer la envidia por un momento, fue Dios. Si pudo servir sin aplauso, fue Dios. Si pudo callar una respuesta egoísta, fue Dios. La gratitud mantiene al alma lejos del orgullo religioso. Pero todavía hay otra dimensión de esta dependencia que debemos mirar. La batalla contra el pecado cuando la tentación promete alivio, placer o control. Porque muchos creyentes quieren obedecer, pero cuando llega la presión, sienten que la carne habla más fuerte que la fe. Y allí necesitamos aprender a luchar, no desde la autosuficiencia, sino desde las promesas compradas por Cristo. Cuando la tentación llega, rara vez se presenta como una simple orden para desobedecer, se presenta como una promesa. Promete descanso cuando estás cansado, placer cuando estás vacío, control cuando estás ansioso, venganza cuando estás herido, reconocimiento cuando te sientes invisible, escape cuando la obediencia parece demasiado pesada. Por eso no basta decir no debo pecar. Hay que desenmascarar la promesa falsa que el pecado está ofreciendo y enfrentarla con una promesa superior del Evangelio. Un creyente puede saber que la inmoralidad es pecado, pero en el momento de la tentación lo que siente es otra cosa. Esto me aliviará, esto me hará olvidar, esto me dará una sensación de vida. Puede saber que la ira no produce la justicia de Dios, pero cuando alguien lo humilla, la ira promete defensa, poder, control. Puede saber que la mentira deshonra al Señor, pero en una conversación difícil la mentira promete protección. Puede saber que la envidia es pecado, pero cuando otro recibe lo que él quería, la envidia promete una explicación que justifica su amargura. La tentación no solo ataca nuestra conducta, ataca nuestra fe. Cada pecado
en el fondo, nos invita a creer que Dios no basta, que su camino no es bueno, que su tiempo es demasiado lento, que sus límites son demasiado estrechos, que su provisión no será suficiente, que su gracia no alcanza para sostenernos en esa presión concreta. Por eso la batalla contra el pecado no puede librarse solo con fuerza de voluntad. La voluntad debe actuar, sí, pero debe ser fortalecida por la fe. Y la fe no se alimenta mirando la fuerza de nuestra resolución, sino mirando la suficiencia de Cristo y la fidelidad de las promesas de Dios. Piensa en alguien que lucha con la lujuria. Si solo se dice no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, quizá resista por un momento, pero si su corazón sigue creyendo que allí hay un placer más real que el gozo de Dios, tarde o temprano buscará una rendija. Necesita cortar accesos, claro. Necesita confesar, buscar ayuda, huir, ordenar hábitos, pero también necesita predicarse. Ese pecado promete agua, pero es cisterna rota. Cristo es la fuente, fui comprado por sangre. Mi cuerpo no me pertenece. Hay más vida en la pureza que en la gratificación escondida. El Espíritu de Dios mora en mí. Piense en alguien dominado por la ira. Puede aprender técnicas para respirar antes de hablar, y eso puede ayudar en cierto nivel. Pero si no enfrenta la mentira de que su enojo lo protege, que su dureza le da autoridad, que su voz elevada logrará lo que la confianza en Dios no puede lograr, seguirá siendo esclavo. Necesitas recordar, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cristo fue injuriado y no respondía con amenazas. Dios es juez, yo no tengo que ocupar el trono. Puedo hablar verdad sin pecar contra el amor. Piense en quien vive bajo ansiedad. Hace listas, revisa cuentas, controla horarios, llama 10 veces, anticipa problemas, manipula conversaciones, no porque sea simplemente responsable, sino porque por dentro cree que si su mano se suelta, todo se derrumba. Esa persona necesita obedecer en lo práctico, sí. Debe planificar, trabajar, cuidar, pero también debe confesar: Señor, estoy intentando ser providencia. Estoy queriendo cargar lo que pertenece a ti. Tú no me llamaste a gobernar el universo, sino a obedecerte hoy. El Evangelio nos libera tanto de la pasividad como de la autosuficiencia. No nos permite decir Dios obrará, así que no haré nada. Tampoco nos permite decir haré todo en mi fuerza y luego daré gracias a Dios de manera formal. Nos llama a actuar confiando, a resistir creyendo, a trabajar dependiendo, a obedecer desde una posición de gracia, a luchar contra el pecado como hijos habitados por el Espíritu, no como huérfanos tratando de construir una identidad. Aquí muchos necesitan una visión más sobria de la lucha cristiana. Que haya guerra dentro de usted no significa necesariamente que no sea creyente. De hecho, muchas veces esa guerra es señal de vida. El muerto espiritual no pelea contra la carne, se entrega a ella o la disfraza. Pero el creyente siente conflicto. Hay deseos de la carne contra el espíritu y deseos del espíritu contra la carne. A veces se siente cansado de la batalla. A veces se pregunta por qué todavía lucha con cosas que quisiera haber superado hace años. Pero no debe confundir lucha con derrota final. No se desanime porque hay batalla. Preocúpese si ya no hay batalla. El creyente no descansa en la intensidad de su lucha, sino en Cristo. Pero precisamente porque descansa en Cristo, lucha. Se levanta después de caer, confiesa sin esconderse, busca ayuda sin proteger su orgullo, corta lo que debe cortar, se expone a la palabra, ora, huye, sirve, agradece cada pequeño avance y cuando descubre motivaciones mezcladas no queda paralizado esperando una pureza perfecta antes de obedecer. Obedece, confiesa, pide que Dios purifique y sigue adelante. A veces alguien dice, no quiero servir porque no sé si mi motivación es pura. Pero si espera hasta tener una motivación completamente limpia para hacer el bien, probablemente no hará nada. Sirva, pero sirva arrepintiéndose de su orgullo. Ame, pero pida a Dios que limpie su necesidad de ser visto. Dé, pero confiese su deseo de controlar
cómo otros perciben su generosidad. Obedezca con una fe imperfecta puesta en un Salvador perfecto. Y después agradezca. Porque cada paso real de obediencia es evidencia de que Dios está obrando. No agradezca como quien se felicita a sí mismo. Agradezca como quien dice: Señor, si hubo algún fruto, vino de ti. Si resistí por un momento, fue gracia. Si amé un poco mejor, fue gracia. Si confesé, fue gracia. Si no respondí con maldad, fue gracia. La gratitud convierte la obediencia en adoración y protege al creyente de convertir el progreso espiritual en una nueva razón para enorgullecerse. Pero todo esto debe mantenerse unido a una verdad final. La vida cristiana es de fe de principio a fin. No una fe que descansa en la fe misma, como si lo importante fuera mirar cuán fuerte creemos. Una fe que descansa en Cristo, en su cruz, en su resurrección, en su intercesión, en sus promesas, en el Espíritu que Él ha dado. Y cuando entendamos eso, estaremos listos para cerrar con la única invitación que puede sostener tanto al creyente cansado como al pecador perdido: volver a Cristo. Una y otra vez, como nuestra justicia, nuestra vida y nuestra fuerza. La vida cristiana no se sostiene mirando constantemente la fuerza de nuestra fe, sino mirando al Cristo en quien nuestra fe descansa. Esa distinción puede parecer pequeña, pero para muchas almas cansadas es la diferencia entre vivir en libertad o vivir bajo una carga imposible. Hay creyentes que pasan demasiado tiempo examinando si creen lo suficiente, si sienten lo suficiente, si confían lo suficiente, si aman lo suficiente, y terminan más atentos a la calidad de su respuesta que a la suficiencia del Salvador. Pero la fe no salva porque sea grande en sí misma. La fe salva porque se aferra a un Cristo grande. Una mano débil que se aferra a un puente firme cruza el abismo, no por la fuerza de la mano, sino por la solidez del puente. Y el puente del Evangelio no es nuestra intensidad espiritual. Es Cristo crucificado, resucitado, intercediendo, suficiente, fiel, poderoso para salvar y poderoso para sostener. Por eso cuando su conciencia tiemble, no se quede mirando su conciencia, mire a Cristo. Cuando su obediencia parezca pequeña, no haga de su obediencia el fundamento de su paz. Mire a Cristo. Cuando su fe se sienta débil, no ponga su esperanza en lograr sentirse más fuerte. Mire a Cristo, examine el puente, contemple su sangre, recuerde su justicia, medite en su amor. Vuelva a oír el Evangelio como si su vida dependiera de ello, porque depende de ello. El creyente más maduro todavía necesita el Evangelio como el niño más nuevo en la fe. Nunca llegamos a un nivel espiritual donde la cruz se vuelve un tema básico que podemos dejar atrás. El Evangelio no es la puerta que cruzamos para luego construir nuestra vida sobre otra cosa. El Evangelio es el suelo, el aire, el alimento, la fuerza, la esperanza, la medicina y la canción de la vida cristiana. Lo necesitamos cuando caemos para no desesperar. Lo necesitamos cuando obedecemos para no enorgullecernos. Lo necesitamos cuando servimos para no buscar gloria humana. Lo necesitamos cuando sufrimos para recordar que el Padre no nos abandonó. Lo necesitamos cuando luchamos para saber que el Espíritu no fue dado a personas fuertes, sino a pecadores unidos a Cristo. Y si usted está cansado, tal vez no necesita primero una técnica nueva, tal vez necesita volver a escuchar con fe lo que ya oyó al principio. Cristo le amó y se entregó a sí mismo por usted. No por una versión futura de usted que ya habría vencido todas sus luchas. No por una versión limpia, ordenada, impresionante, estable y digna. Le amó cuando no había nada en usted que pudiera comprar su favor. Y si Él lo recibió por gracia, no lo sostendrá ahora por salario. Eso no lo vuelve pasivo, lo vuelve humilde y activo.
Porque cuando el evangelio ocupa el centro, usted puede levantarse para obedecer sin cargar sobre sus hombros el peso de justificar su existencia. Puede abrir la Biblia no para ganar el amor de Dios, sino porque el Dios que le ama le habla. Puede orar no para convencer a un padre distante, sino porque en Cristo tiene acceso. Puede servir no para ser visto, sino porque ya fue visto por Dios en su Hijo. Puede luchar contra el pecado no como acusado intentando reducir su sentencia, sino como hijo que no quiere vivir esclavo de aquello de lo cual Cristo lo liberó. Si debe reconocer su debilidad, hágalo hoy. Diga delante del Señor: no puedo vivir esta vida en mi fuerza. Si debe orar, ore hoy, no con frases decoradas, sino con necesidad verdadera. Si debe confiar, deje de medir obsesivamente su fe y mire al Salvador. Si debe actuar, actúe. Pida perdón, corte el pecado, sirva, confiese, busque ayuda, obedezca el próximo paso. Y cuando vea cualquier fruto, agradezca, porque no fue la carne produciendo gloria para usted, sino la gracia obrando en un vaso débil. Esa es la vida cristiana. Responsabilidad real, sostenida por poder real. Nosotros trabajamos, pero Dios obra en nosotros. Nosotros luchamos, pero el Espíritu fortalece. Nosotros obedecemos, pero Cristo es nuestra justicia. Nosotros corremos, pero nuestros ojos están puestos en Jesús. Nosotros sembramos, servimos, resistimos, confesamos, amamos, pero toda la gloria pertenece al Dios que da el querer y el hacer por su buena voluntad. Y si usted está escuchando esto sin estar en Cristo, debe entender algo con claridad. Las promesas de Dios no pueden ser separadas del Hijo de Dios. No puede reclamar la ayuda del Espíritu mientras rechaza al Salvador. No puede descansar en las promesas del Padre mientras permanece lejos de Cristo. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Fuera de Cristo, usted no necesita primero mejorar su conducta, necesita reconciliarse con Dios, necesita perdón, necesita justicia, necesita vida. No siga intentando hacer con su religión, su disciplina, su moralidad o su esfuerzo lo que solo Cristo puede hacer. Humíllese delante de Dios, reconozca su pecado, deje de confiar en sus méritos. Mire al crucificado, Él murió por pecadores, Él llevó la maldición, Él cumplió la ley, Él resucitó, Él salva por gracia a todo aquel que viene a Él con arrepentimiento y fe. Y para el creyente vuelva también, no para convertirse otra vez, sino para vivir otra vez desde la fuente correcta. Vuelva al Evangelio cuando esté fuerte, para no enorgullecerse. Vuelva al Evangelio cuando esté débil, para no rendirse. Vuelva al Evangelio cuando sirva, cuando peque, cuando llore, cuando sea tentado, cuando tenga que amar, cuando tenga que perdonar, cuando tenga que levantarse mañana a obedecer en lo ordinario. Porque la vida cristiana comenzó por fe, continúa por fe y terminará por fe. No una fe centrada en sí misma, sino una fe que descansa enteramente en Cristo, el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y a Él sea la gloria, no solo por nuestra salvación inicial, sino por cada paso de obediencia, cada victoria sobre el pecado, cada acto de amor, cada fruto del Espíritu y cada día en que su gracia nos sostuvo cuando nosotros no podíamos sostenernos a nosotros mismos. The truth is endless, so wide, so broad. But somehow, I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I
I've tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.